arrancar. Vamos a hacer las primeras dos presentaciones porque el doctor Well está como medio justo de tiempo y hacemos discusión. En los primeros dos, dejamos que hagan las primeras dos presentaciones, después hacemos 3 presentaciones y discutimos ahí, y después las últimas 3. Okay. ¿Ustedes controlan el volumen? Hola a todos. ¿Ustedes controlan el volumen o me pongo mute? No, ponete mute, que cada uno se controle su altavoz personalmente. Ok, bueno. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar el webinar. Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar el webinar de Refractiva Around the World. Bueno, este es el 10º webinar de Oftalmo Córdoba. Muchas gracias a todos los asistentes y sobre todo a todos los disertantes, que todos están con problemas y ya están atendiendo sus consultas. Así que les agradecemos mucho que estén aquí. El coordinador... Esperen un segundito. El coordinador del webinar va a ser el doctor Patricio Grayer. Patricio es el jefe del Servicio de Córnea y Cirugía Refractiva del Hospital Santa Lucía. Así que estamos muy contentos de que Patricio pueda coordinar este webinar. En el panel va a estar el doctor Andrés Jovelina, el doctor Tomás Yasque, yo y el doctor Patricio Grayer. Bueno, Patricio, ya podés comenzar. Gracias, Ticio. Te agradezco mucho. Vos también sos parte de esta organización, y les quiero agradecer a todos los disertantes que han tenido la generosidad de participar en este webinar. Primero vamos a empezar con el doctor Well. Como ustedes saben, es un cirujano muy reconocido mundialmente. Está a cargo del Departamento de Córnea, Segmento Anterior y Cirugía Refractiva del IMO de Barcelona, además de ser el profesor del máster en segmento anterior. Es un agrado tenerte nuevamente, José, con nosotros. Cuando estés listo para empezar, lo puedes hacer. Adelante. Oye, muchísimas gracias a vosotros, a ti, Patricio, en especial, y a todo el equipo que tienes, que estáis con una actividad tremenda. No se os puede encerrar, porque a la que os encerráis empezáis a trabajar como locos. Sí. Muchas gracias. La presentación es breve, no tiene mucho sentido. Pensé, aunque me hablaste de que hablara quizás de Artiflex y de Artisan, no tenía sentido una charla, porque esas charlas las tiene todo el mundo en la web y no tiene sentido. Entonces os presento un par de casos que yo creo que nos harán quizás, o esa es la intención, pensar un poquito en las lentes fácicas. Son 3 casos rápidos. Este es un paciente que tenía 30 años cuando se le operó inicialmente. Era un paciente con una miopía, como veis, un equivalente esférico de 10 dioptrías en el ojo derecho y de 7 dioptrías en el ojo izquierdo. En general, e independientemente de la exploración corneal, a estos pacientes con ametropías por encima de 6, 7, yo ya hace muchos años que los considero, si no hay contraindicación, más candidatos a lentes fáquicas que no a cirugía corneal. Es algo que evidentemente discutimos con los pacientes y al final pues, decidimos lo que dentro de lo que se puede hacer el paciente prefiere, pero yo me inclino en general. Y este chico formó parte de un estudio que algunos de vosotros quizás también participasteis, en donde estábamos evaluando la lente Acrisov fáquica, la lente de Alcon, la lente caché. Y como evidentemente nuestro comité de ética no nos permitía implantar 2 lentes de investigación en el mismo paciente, pues recibió en el ojo randomizado la Acrisov y en el otro un Artiflex. Estuvo estupendo y 18 años después pues tuvo, como muchos miopes altos, una miopización progresiva por una esclerosis nuclear y le explantamos ambas lentes y, como veis, con un resultado refractivo aceptable. Quizás lo relevante de este caso, aparte de que formó parte de este estudio
de la Kirchhoff Caché, es lo que pretendo mostraros en esta diapositiva. Está claro que las lentes fáquicas de cámara anterior están en nuestra mente asociadas a una pérdida necesaria y progresiva de células endoteliales. Cuando muchos de los que hemos estado trabajando con este tipo de lentes y por supuesto, preservando los límites anatómicos de indicación y recomendando a los pacientes que no se froten y bla, 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 pues hemos observado cosas como veis en este paciente de estudio, que desde el año 2001 al año 2018, ni en el ojo que tenía la lente antiflex, ni en el ojo que tenía la lente Caché, ha tenido una pérdida significativa de células endoteliales. O sea, entre sus 30 y sus 48 años, la población endotelial central se ha mantenido estable. Otra historia es que discutamos si estuviéramos midiendo el contenido celular periférico, estaría alterado y que ha ido compensando el central. Bueno, podríamos entrar en esa discusión, pero el caso es que se ha preservado bastante bien. El clip quirúrgico quizás os interesa, quizás no. La limitación de la Caché, a diferencia del Artiflex, es que nunca se hizo un modelo tórico. Entre otras cosas, no se hizo porque es una lente que precisamente porque su presión sobre el ángulo era muy suave, es una lente que con frecuencia rotaba. Por tanto, hasta que se colocaba en la posición que estaba más cómoda, por tanto, es una lente que nunca se hizo, aunque aguantó en el comercialmente disponible hasta hace unos 3 años, nunca un modelo tórico. Y es una lente que, evidentemente, forzando la incisión, podrías incluso sacarla por 2.2, pero si querías preservar la incisión, era lógicamente mucho más cómodo seccionarla. Y así la incisión no sufría. Evidentemente, los pasos de la cirugía del cristalino en un cristalino claro no tiene demasiada relevancia ni importancia para nadie, porque yo creo que todos, quizás en este caso, ahora no recuerdo bien, lo que hice es Phaco Rolling, como hago los cristalinos blandos. Aquí tenía una catarata francamente nuclear central, la típica catarata miópica del paciente relativamente joven. Pusimos una lente tórica y, como habéis visto antes en la diapositiva anterior, y como era de esperar, puesto que no tenía cirugía refractiva corneal, este paciente tuvo un resultado refractivo más que aceptable. O sea, el caso era básicamente para comentar lo mismo que vamos a ver, quizás ahora estamos puliendo y vamos a implantar una lente tórica, en este caso una lente tórica que tiene una tolerancia a pequeños descentramientos muy buena, como es la Precision tórica. Evidentemente tiene el inconveniente, si a alguien no le gusta este tipo de lentes, que es hidrofílica, pero tiene un tratamiento en la superficie que hace que también la opacificación capsular sea bastante lenta, ¿no? El siguiente caso es algo parecido. Un paciente de 33 años con una contraindicación clara para cirugía refractiva corneal, porque tenía un queratoconofrustre, y con una refracción de un equivalente esférico alrededor de 6 dioptrías. También se le implantó en el año 2007 a un Artiflex en ambos ojos y como miope que era, pues en el año 2012 tuvo un desvanecimiento de retina que se le operó y sin ningún problema, solo que lógicamente, obviamente por esa cirugía, pues hizo una opacificación de cristalino secundaria y unos cuantos años después tuvimos que quitarle en ese ojo derecho, operado de retina, la lente y ponerle también una lente fáquica. Pero, de nuevo, vuelvo a resaltaros el concepto de la población endotelial. Fijaros que este paciente, independientemente de que unos años después de la implantación tuviera un desprendimiento de retina en el ojo derecho, fijaros que la población endotelial entre el 2007 y el 2018, que fue cuando se le explantó la lente, se mantuvo una celularidad bastante estable, con una pérdida de alrededor de ese 3-4% anual, que roza, es algo superior, pero no muy superior a la fisiológica, y que por tanto nos ha permitido
cambiaran la lente en el ojo que tuvo la catarata y no en el ojo que no la tuvo. Aquí, otro detalle simplemente quirúrgico más o menos rápido. Oye, cortarme el rollo cuando lo consideréis adecuado, ¿eh? Si queréis que pare, me lo decís, ¿de acuerdo? La explantación de esta lente sí que yo os recomiendo, evidentemente bajo protección viscoelástica siempre, y es también conveniente recortarla. Tiene un poquito más de truco en el sentido de que como es una óptica de silicona, tiene un poquito más de gracia. Es bueno, en muchos casos, para no estropear una decisión, quitar primero el áptico de PMMA y luego la hemióptica de silicona. Y de nuevo, la cirugía no tiene ninguna cosa de especial. Simplemente ajustar la cápsula Rexis al tamaño de la lente que vamos a utilizar. De nuevo, cornea. Bueno, la relevancia de lo del contagio endotelial. Y lo contrario, a pesar de que, y absolutamente cierto, porque tenemos estudios que lo avalan, las lentes de cámara posterior mantienen conceptualmente mayor protección sobre el endotelio, aunque tengan ese riesgo, entre comillas, muy poco frecuente de inducción de catarata. Eso no significa que las lentes de cámara posterior no tengan un impacto sobre el endotelio, y algunas de ellas, gracias a Dios muy pocas, lo mismo que con las de cámara anterior, un impacto significativo. Y este es un ejemplo nada más. Paciente de 34 años, igual, con historia de... Este no se operó aquí, no se operó en el instituto, tenía LASIK y ICLs operadas varios años y acude con esa refracción y porque tiene problemas en el ojo derecho que observamos con un bajo contagio endotelial en el ojo izquierdo. Y lo que hacemos es, lógicamente, quitarle la lente. Pero fijaros en el contagio. Fijaros que en el ojo izquierdo, cuando vino, tenía un contagio de 16,72, que fue el que le recomendamos. Fijaros la topografía con un queratocono estable, pero más o menos secundario a la cirugía LASIK que se le realizó. En el ojo izquierdo, como os digo, cuando acudió en el 2014 tenía un contagio bajo. En el ojo izquierdo, cuando acudió en el 2014, tenía un contagio razonablemente bueno y, por tanto, le explantamos la lente del ojo izquierdo y no tocamos la lente del ojo derecho. Pero fijaros cómo con el tiempo, del 14 al 17 y al 18, en el ojo derecho, en el que no explantamos la lente, continuó progresando la pérdida endotelial. Y, por tanto, tuvimos que explantarle la lente. Nada más lejos lentes de cámara posterior, pérdida endotelial, lentes de anterior con pérdida de cámara de células endoteliales. Nada. Pero sí el recordar que la pérdida endotelial no es un problema exclusivo de las lentes de cámara anterior, sino que es un problema asociado a la presencia de un cuerpo extraño en el ojo y que evidentemente hay factores como la proximidad de la lente al endotelio, como el rubbing, el frotamiento del paciente, pero que puede presentarse, aunque sea en muy pocos casos, en muy pocos, pero puede presentarse en cualquier lente. Bueno, y abierto a que discutamos. Una de las ventajas de la ICL es que en general se puede extraer con relativa facilidad, sobre todo si la coges desde la óptica, a través de incisiones de 2.4 y no es necesario con frecuencia ampliar la incisión, aunque si uno prefiere hacerlo, pues lo puede hacer. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto era lo que os quería contar. Excelente, José, tu presentación breve y muy interesante. Da para discusión, pero lo vamos a dejar después de que haga la segunda presentación el doctor Izquierdo. Ahí hacemos una pausa y vamos con las preguntas. Así después te liberas, José. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ahora no necesita presentación.
El doctor Izquierdo es un viejo amigo, siempre dispuesto a compartir estas reuniones de pandemia. Como ustedes saben, el doctor es un avesado cirujano de segmento anterior y está a cargo de Oftalmo Salud, que es un complejo de clínicas de mucho prestigio, que ya vienen ya desde su padre, siguiendo los pasos. El doctor Luis Izquierdo, un gran amigo, es un placer tenerte, Luis, cuando quieras. Gracias, gracias Patricio, Tiziano. ¿La pantalla se ve? ¿Está compartida? Perfecto, Luis. Listo. Bueno, yo les preparé dos casos, un poco rápidos, igual que José. Creo que me parece espectacular presentar casos, ¿sí? Y estar discutiendo, me parece excelente. Y este es un caso que le llamamos un pequeño detalle. Este es un paciente de 39 años con queja de baja de agudeza visual y que tuvo implantado un lente fáquico 12 años atrás, yo mismo lo hice, ¿sí? Y, o sea que no le podía echar la culpa a nadie. Y es de un paciente con la visión que llegaba hasta máximo de 20/400 mejor corregida cuando lo llegué a ver nuevamente. Presenta un edema corneal leve, un aumento del espesor corneal, una atrofia también leve del iris y catarata. El plan era remover este lente fáquico y realizar una cirugía de catarata con un DIMEC. Esto es quizás solamente para ayudar a complementar lo que dijo José de extracción de lentes fáquicos. Este es un caso de un lente fáquico Artisan de PMMA, y en estos casos lo que hacemos es retirarlo por vía escleral, ¿sí? Cuando vamos a realizar la catarata a la vez, con tal de alterar lo menos posible la biomecánica de la córnea, ¿no? Entonces, sacamos por vía escleral y luego realizamos la faco igual convencional por vía corneal. Este no es una cirugía de catarata convencional, como ustedes ven, había una atrofia de iris, tuvimos que hacer esta cirugía de catarata, ¿ya? Y luego ya realizamos la cirugía del DIMEC, solamente para mostrarles, vamos. Esperamos, no lo hicimos en ese momento porque había inflamación y para nosotros hacer DIMEC junto con cirugía de catarata con inflamación tenemos una tasa más alta de reburbuja, por lo tanto lo aplazamos en realidad, tratamos de aplazarlo, no hacerlo en el mismo momento cuando hay manipulación, y es solamente para mostrarles, ¿sí? Y ahí está ahí todo muy bien. Pero al mes el paciente persistía este edema con estos pliegues que ven, el contagio no se podía ver, ¿sí? Y tenía este espesor de 850 micras y 20/100 de visión, y la foto que ven ustedes ahí abajo, con esos pliegues. Lo que hicimos fue, eso fue ya hace más o menos unos 2 años, es agarrar y hacerle una tomografía de córnea, ¿sí? Y vemos esa imagen que ustedes están viendo ahí, ¿sí? En ese momento, le preguntamos al paciente, porque no teníamos esto en la historia, qué más se había hecho, y efectivamente él tenía un LASIK previo, ¿sí? Juntamente, después del Artisan, tuvo astigmatismo, corregimos a través de un LASIK, ¿sí? Y ustedes pueden ver hacia el lado izquierdo, cerca de la letra A, justamente el borde del flap con este menisco negativo propio de microquerátomo, ¿sí? Y este espacio dentro de la córnea en la interfase. ¿Estamos? Este paciente, no estoy escuchando. ven aquí el borde, ¿sí? El flap. Ah, no era los robles. Y tenía un LASIK efectivamente previo. Por favor, tengo los micrófonos apagados. Lo que hicimos fue un manejo, la pregunta era un manejo tópico o quirúrgico, era la primera vez que veíamos este caso, ¿sí? Y comenzamos a buscar y no habíamos encontrado un antecedente, ¿sí? Y comenzamos con gotas hipertónicas, ¿sí? Y no hubo ningún tipo de mejora. Lo que sí hicimos fue una cirugía, ¿y cuál fue la cirugía que realizamos? Fue levantar, no totalmente, pero en la periferia, ese flap, poner un wet cell, aspirar ese fluido, ¿sí? Y recolocar ese flap
y lo que se nos ocurrió en el segundo paciente, porque no fue en el primero, en el segundo no se resolvió de esa manera y seguía, y lo que hicimos sí fue colocar aire y gas. Y ahora voy a explicar por qué. En la discusión para este caso es que aquí está a la izquierda las complicaciones relacionadas con DIME, que todos conocemos, y a la derecha las complicaciones relacionadas a FLAP. ¿Sí? Y dentro de ellas está este síndrome de fluido de interfase. Pero en este caso se presentó en un paciente de DIMEC, que es por primera vez que se presentó. Y la hipótesis nuestra es de que esta relación de trauma endotelial más una elevada, una elevación temporal de la presión podría incrementar este síndrome de fluido de interfase post-DIMEC en pacientes previamente operados con FLAP. ¿No? Esto lo publicamos los dos primeros casos en el Journal Catalan Refractive, uno de ellos con lente fágico, que fue el que les mostré, y el otro paciente pseudofágico con queratopatía bulosa pseudofágica, en el cual hicimos el DIMEC, pero tenía un LASIK previo también y hace este síndrome de fluido. Lo que quiero mencionarles es que esto lo vamos a poder ir viendo quizás un poco más seguido, ¿sí? Y tenernos con las antenas paradas aquel paciente que tenga un LASIK previo. Ya tenemos 5 casos que estamos mandando también para publicación. Uno de ellos me lo mandó la gente de Sorocaba, de Brasil, con Nicolás Pereira, que le dije de esto y me dijo, tengo uno. Lo envió, tenemos un forma conjunto. ¿Ya? Entonces, quizás para advertirles que cada vez podamos ver esto en el futuro y saber. El tratamiento que realizamos, ¿sí? Fue cuando, a pesar de las gotas, continuó ese fluido, era aspirar bordes, ¿sí? Pero en 3 de ellos, de los 5, no resultó. Continuó el fluido nuevamente. Y lo que hicimos fue entrar y suturar en uno de ellos el flap, ¿sí? Para tratar de pegar mejor, se resolvió, ¿ya? Y en los otros 2, solamente el tiempo lo mejoró. ¿Vamos? Así que eso es, ese es el primer caso. Y recordar que este síndrome de fluido podría ocurrir también en pacientes con DIMEC. Y la idea sería monitorizarlos a los pacientes que tengan DIMEC post-LASIK, monitorizarlos con una tomografía de segmento anterior, en el caso, como parte de la rutina de seguimiento. ¿Vamos? Maravilloso, Luis, es muy interesante tu caso. Creo, sí, que seguramente tiene que ver con un endotelio que todavía no estaba perfectamente activo y genera este cuadro de fluido, ¿no? Similar a un no sé, José, si para comentar, vos que también haces mucho DIMEC, si te ha pasado alguna vez. Sí, tuvimos un caso hace ya bastante tiempo y evidentemente estoy de acuerdo con Luis. O sea, lo que es importante es, no solo, yo diría, y seguro que él está de acuerdo, no solo ante una trasplante endotelial, sino ante cualquier tipo de cirugía del segmento anterior, incluyendo una cirugía de catarata, hay que tener los pacientes operados de LASIK, ¿no? O sea, puedes encontrarte con pacientes a los que haces una cirugía de catarata convencional que tienen un LASIK antiguo, y también hemos tenido algún caso aquí, y que creas que tiene un toxic anterior, sí, un TAS, sí, porque sí, tienen una situación de turbidez corneal y dices, caramba, ostras, otro TAS. Y no te acabas de fijar en la interfase, ¿no? Como salen compresiones normales, incluso compresiones bajas, te puede colar como un problema y se te escapa el problema de la presión y puedes acabar con un problema serio. O sea que estoy de acuerdo con Luis. Hay que... Excelente. Y con respecto, José, con respecto a los casos que presentaste, ¿a qué lo atribuyes el daño en el caso del ICL? ¿A una enfermedad preexistente del endotelio que no fue advertida o
o algún tipo de daño mecánico? A ver, en general las razones por las que existen Se entrecorta un poco. lentes. No tenemos muy buena señal. Hay como... ¿Ahora bien? ¿Ahora mejor? Ahora sí. Vale, vamos a ver. O sea que se han asociado varios factores. Evidentemente, el más puesto sobre la tela o sobre el podium ha sido el que esté en la cámara anterior o el que esté en la cámara posterior, ¿no? Evidentemente eso es un factor, sin lugar a duda. Pero asumir que es el único factor, en mi opinión, sencillamente es un error. Obviamente, cuantitativamente hablando, si respetas los límites anatómicos y el paciente no es un frotador crónico, la pérdida endotelial crónica va a ser un problema menor, no a despreciar, pero menor durante estos 15, 16, 17 primeros años. Y ese paciente, perdón. Sí. Digo, ¿ese paciente puede ser que tenía queratocono o no? ¿Un frustro? El paciente de la ICL probablemente tenía, como muchos de los pacientes con Artisan, que pierden células, a lo mejor no está necesariamente relacionado con la lente. Puede ser. Claro. Puede que esté relacionado con que se frota. Puede que se frote conscientemente o que se frote por la noche. Y puede ser que hubiera perdido células igualmente porque es un problema congénito. A lo que voy es a que, simplemente como mensaje, todas las lentes fáquicas tenemos, yo creo que recomendar a nuestros pacientes que son un proceso refractivo temporal, que más tarde o más temprano se van a tener que quitar. Las complicaciones como la catarata no es exclusivo de la ICL, sino que también las lentes de cámara anterior influyen en el desarrollo de una catarata antes, y que la pérdida endotelial no es exclusivo de la Iris Claw. Esto es un poquito lo que pretendía como decir, pero bueno, seguro que hay gente que está de acuerdo y gente que no, ¿eh? O sea que... Ahí el doctor Hanske, perdón, quería hacer una pregunta. Tomás. A ver, perdón. Doctor, sí, ¿cómo le va? Doctor, le hago una pregunta. ¿Usted cree que solo el número de recuento celular es lo que tenemos que tener en cuenta cuando implantamos las lentes, o podemos ver cambios en la hexagonalidad, en el coeficiente de variabilidad, como para decir que ese endotelio está sufriendo? Evidentemente, tienes toda la razón. Es muchísimo más sensible los cambios en la morfología que en el número. Es mucho más sensible. Pero la realidad es que cuando nos... celular es lo que es más fácil de comunicar. Pero estoy contigo. Para evaluar un endotelio es posible los cambios morfológicos que los cambios cuantitativos. No sé si me habéis oído. Pero... Sí. Perfecto. Yo tengo una pregunta también. Sé si el doctor Well. Un comentario. Mira, a ver, coincido con José en la parte de pérdidas endoteliales. Tengo una serie muy pequeña en realidad, pues fue cuando regresé a Perú, ¿sí? De 10 pacientes con seguimiento de 18 años, un ojo ICL, un ojo Artisan. Eso es súper interesante, ¿sí? Eso no se puede publicar, ¿por qué? Porque es muy bajo el número, pero es una impresión que yo vi en estos pacientes, ¿estamos? Los que hicieron catarata lo hicieron en los dos ojos. O sea, de ellos ya habríamos operado que 6, los que hicieron catarata lo hicieron en los dos ojos, no importando si tenía un ICL, no importando si tenía un Artisan, ¿sí?
Y la catarata que me hicieron los ICL en esos pacientes a largo tiempo no eran la catarata típica de toque en algunos pacientes por la curva de aprendizaje. Eran unas cataratas nucleares igual que la del artesano. O sea, quiere decir que hay un factor definitivamente inflamatorio crónico que se puede hacer la catarata y la va a hacer con las dos, en el paciente que lo va a hacer, ¿sí? Y el segundo punto es que el mayor riesgo de pérdida de células endoteliales que medimos con los lentes de cámara anterior, con los artesanes, ¿sí? El primer factor de mayor pérdida de células endoteliales fue la reoperación. Pacientes que se dislocó una de las ápticas y esos pacientes son una emergencia. El mensaje aquí es que ustedes ven ese paciente tiene que entrar lo más pronto posible porque el lente, cuando cae una de las ápticas en cámara anterior, está dañándoles el endotelio en forma muy rápida, ¿sí? Primer factor, reoperación, y otro factor asociado que vimos es de fuera de la distancia en la periferia, que es también importante siempre seguirlo, es que el lente, cuando no está bien agarrado una de las puntas, ¿sí? Hace un movimiento, un tilt, que pienso yo como cualquier válvula, como cualquier elemento que ya mencionó José en el ojo, que pueda producir ese cambio del fluido inmunoacuoso, va a producir una pérdida de células endoteliales también mayor, ¿no? Ese era quizá el comentario. Excelente. Yo Si tengo quieren, una pregunta, Pato, ¿puede ser sí, para que decía. nosotros- Dale, una y seguimos con lo del resto. Yo le quería preguntar al doctor Well cómo hubiese manejado el caso 1 que hizo la catarata de los dos ojos, si en lugar de haber sido bilateral, la catarata era unilateral, en cualquiera de las dos lentes, cómo lo hubiese manejado, si hubiese operado los dos ojos con la multifocal o si hubiese operado solamente el de la catarata. No, hubiera operado solamente el de la catarata. Lo mismo que hice con el tercer caso que he presentado con la ICL. O sea, la razón en ese paciente, la razón por la intervención era la pérdida de visión y la miopización secundaria por esa catarata nuclear. Pero no había otra razón porque el endotelio estaba muy bien. Por tanto, yo me hubiera esperado. A un paciente... Otra cosa, es una buena pregunta, Andrés, porque si hubiera sido un paciente, por ejemplo, de 66 años, igual sí me hubiera planteado decirle, mira, tienes el problema solo en este ojo, pero ya que estamos, operamos los dos. Pero este era un paciente de 50 años. Por tanto, en principio, si puedo a un paciente de 50 años, no le voy a tocar el cristalino, a no ser que tenga un problema. Lógicamente, este tenía cataratas y se lo toqué, ¿no? Pero si no, no lo hubiera tocado. Pato, yo quiero aportar algo rapidísimo con respecto al caso de Luis. En el síndrome de interfase que presentó Luis y que él publicó también ya, hay que dividirlos en agudos y en crónicos. A los 3 meses o más de 3 meses ya se los considera crónicos y el tratamiento ideal es levantar el flap. Cuando son agudos, el tratamiento ideal es el rebubbling. O sea, esos son los dos tratamientos que nosotros podemos tener y nosotros en Italia, cuando hice mi fellow, vimos 3 casos y el profesor nos decía que él los dividía en agudos y en crónicos y los tratamientos eran o burbuja o levantar el flap. Sí, esto fue bien agudo, ¿no? Bueno, vamos adelante con la doctora Soledad Romero, que es una gran amiga, una luchadora, nacida del Hospital Santa Lucía, luego completó sus estudios en Estados Unidos y ha hecho numerosos posgrados, incluso con Agarwal, siendo la técnica que ella siempre preconiza, que es la de fijación escleral de las lentes luxadas con glue. Así que nos gustaría, Soledad, bueno, contar con tu presentación y te agradecemos mucho que hayas participado. Bueno, muchísimas gracias. Me encanta participar con todos mis colegas tan queridos de Argentina y, bueno, de Santa Lucía. Bueno, un caso que hoy... ¿Se ve bien la presentación? ¿Sí? ¿Tiziano? ¿Estamos bien? Sí, se ve perfecto solo. Okay. Se llama Dealing with Postoperativos. Como todos ustedes saben, yo tengo una práctica muy especial donde veo muchos casos complejos
y generalmente son cirugías que, bueno, antes no han sido exitosas anteriormente. Este paciente es un paciente de 73 años que viene por tercera opinión, ¿no es cierto? Porque tiene una visión borrosa en el ojo derecho. El paciente tuvo una cirugía bilateral de catarata 5 meses anterior con un implante multifocal. Y él refiere que estuvo muy satisfecho con la cirugía al principio, pero que ahora la visión está borrosa en todas las distancias. Le hicieron una YAG capsulotomy en el ojo derecho un mes atrás y la visión no mejoró. En el ojo izquierdo él está muy satisfecho con su visión para la distancia y para cerca. Entonces, estas son las notas, ¿no es cierto?, que mi colega, el primer cirujano, realizó en este paciente. Los puntos que quiero recalcar es que, bueno, primero estamos hablando del ojo derecho, y ustedes pueden ver que la refracción de este paciente, él ve bien 20/20 con una leve miopía de menos 2,25 y con un cilindro solo de 0,25 en 110. Pero si ustedes miran, creo que es un Lenstar, la biometría, pueden observar que el largo axial es levemente elevado a 25,81, pero si miran las curvaturas corneales, pueden observar que presenta un astigmatismo de 1,65 a 155, o sea que sería levemente un astigmatismo oblicuo. La doctora realiza la cirugía. Ustedes pueden ver que acá todavía algunos médicos usan Restore, estamos bien atrasados en temas de multifocales con Stone Age acá en Estados Unidos. Hace recién 5 meses que aprobaron el Panoptic y los trifocales. Bueno, entonces esto fue hecho en septiembre del año pasado. Bueno, el ojo izquierdo, ella puso un Restore de 15 dioptrías, está bien, y en el ojo derecho puso un Restore con una corrección tórica con un access a 154 grados. Entonces el paciente estaba bien, no estaba contento y lo refieren para una segunda opinión con un especialista en córnea. En ese momento, cuando ve este nuevo especialista en córnea, la visión sin corrección de ese ojo que veía 20/20 antes de la cirugía es 20/70, ¿no es cierto? Pero lo positivo es que con una refracción de una corrección de -3 y una corrección de un cilindro de 2,25, el paciente corrige hasta 20/25. Este nuevo cirujano de esta nueva persona, ¿no es cierto?, la primera persona que consultan, ella le hace también un examen exhaustivo, le hace topografía, un wave aberrometría, y ven que tiene muy poco astigmatismo, notan que el eje se rotó, ¿no es cierto?, de 154 a 20 grados, y notan que hay una intensa fibrosis de la cápsula, y que aparentemente esta fibrosis está desplazando el lente hacia adelante, y que es lo que está induciendo una miopía y un astigmatismo. Yo recibo todas las notas, ¿no? Y dentro de todas las notas que recibo, esta segunda doctora, este segundo cirujano, le realiza una biometría, este es con un size 500, y lo que me llama la atención, bueno, primero que el eje axial es similar al anterior, pero vemos que en la córnea, el astigmatismo corneal, los valores son levemente diferentes, pero el astigmatismo corneal que el primer cirujano tiene, de 1,67, es menos de media dioptría, y el axial y el axis es diferente. Bueno, yo recibo como 25 páginas, y este paciente viene de Washington, D.C., vive en otra ciudad en donde yo vivo, entonces en estas, ¿no es cierto?, consultas, yo tengo que hacer un examen exhaustivo, él ya tuvo una cirugía, pagó out of pocket, y ya ha visto 2 médicos antes, o sea que tengo que ser bien exacta, y bueno, me lo habían referido por un posible IOL exchange. Entonces, yo siempre trato de hacer, no solamente fijarme y hacer un examen del segmento anterior, pero siempre evalúo el segmento posterior y el nervio óptico. Y podemos ver acá que la mácula y que el nervio óptico están normales.
Este es el del ojo derecho, donde él estuvo operado, es su ojo normal. Siempre hago un screening de las actividades para saber qué lentes voy a utilizar. Él es un profesor de economía en la universidad. Eso quiere decir que su distancia cerca e intermedia es muy importante para él. La visión sin corrección es 20/70 y tiene una visión que es pobre para lejos y para cerca. Y yo noto una diferencia en la refracción a una cycloplegic refraction, y donde tengo un nivel de astigmatismo menor que habían encontrado los otros doctores, y una leve ocular surface disease. Él estaba con aerostasis. Entonces, a mí me gusta mucho esta última máquina que tengo, que es el IOL Master 700, porque me da el astigmatismo, ¿no es cierto?, me da la información de la córnea posterior. Y lo que hay para ver aquí es que el largo axial es similar. También coincido con el segundo doctor, es que el astigmatismo corneal es menos, es muy bajo. Y algo que siempre evalúo en los pacientes que tienen primary IOLs es el C-core, ¿no es cierto? Que es una referencia de lo que sería el alfa, el ángulo alfa. Bueno, para saber si eso está haciendo algún rol. Generalmente la manera en que mi clínica está designada es que los pacientes hacen todo el testing antes de verme, y los técnicos hacen la refracción, cosa que cuando yo veo al paciente ya tengo toda la información, hace más eficiente, y bueno, podemos hablar de un plan. Interesante, cuando hago el examen de este paciente, lo que me llama la atención es que la óptica no está cubierta por la capsulorhexis, y veo que, bueno, ha tenido un ya capsulotomy y veo una intensa fibrosis. Entonces eso me llama la atención, veo que el lente está descentrado. 2 minutos, Sole, perdona. 2 minutos. Sí. ¿Qué pasó? No, dale, ahí se escucha bien, Sole. Ok, bueno, entonces vemos que lo que me llamó la atención es que, bueno, que la óptica estaba fuera de la cápsula y que el lente estaba descentrado. Entonces le pido al paciente que mire hacia la derecha, ¿no es cierto? Y que veo que la óptica temporal estaba afuera del bag, y que la óptica nasal estaba en el bag. Entonces, ¿no es cierto? Bueno, el misterio se resuelve. Estos pacientes que, ¿no es cierto?, que están mal posicionados, siempre responden con una fibrosis excesiva, y, ¿no es cierto?, y esta fibrosis excesiva desplazó el lente y, bueno, empeoró la visión. Además de que, bueno, entonces, bueno, tengo que proseguir a hacer, ¿no es cierto?, a planear. Siempre, además de mis biometrics, yo hago las fórmulas, ¿no es cierto?, en el sitio de APCRS, uso la fórmula de Barrett. Bueno, hablo con el paciente y planeamos un IOL exchange. Y lo más importante, y Roger, me gustaría tu opinión en esto, yo no trabajo con restos, nunca me gustaron, ¿no? Pero siempre trato de hacer match de la tecnología. Y este paciente quería estar free of glasses, ¿no es cierto?, para una visión intermedia. Entonces no tenía una cápsula, así que tenía que buscar un lente de 3 piezas que fuera multifocal. Y Alcon tiene, ¿no es cierto?, un difractivo de 3 piezas, súper viejo, y bueno, eso es lo que hablamos con el paciente y es lo que él quiso hacer. Y mi plan B era hacer un monofocal, ¿no? Que podría haber sido target para intermediate, pero él es su ojo dominante. Entonces, en estos pacientes que tienen que tienen YAG, ¿no es cierto?, ¿cómo hacemos este IOL exchange? Entonces, mis tips para estos casos es siempre, lo más importante es, bueno, mantener la cámara, para esto disminuir la presión. Pero me gusta hacer una pars plana vitrectomy. ¿Y por qué me gusta hacer una pars plana vitrectomy? Es para liberar cualquier tipo de adhesión vítrea
que pueda tener que pueda haber hacia el lente. Y de esta manera reduzco dos de las principales complicaciones que vemos en los pacientes que tienen IOL exchange. Primero se reduce el CME, ¿no es cierto? El macular edema. Y además, liberando el lente del vitrio también reduce cualquier problema que haya, o sea, que el vitrio tire y que haga una, ¿cómo se dice? Un agujero de la retina en la periferia y retinal detachment, que son las dos cosas que generalmente asustan a todos los cirujanos de segmento anterior cuando tienen que hacer un IOL exchange. Me gusta usar mucho lo que se llama el scaffold technique, que es principalmente útil en pacientes en donde la cápsula está rota después de una IA capsulotomy. ¿Por qué? Porque de esta manera previene que durante cualquier manipulación del lente el vitrio vaya a prolapsar hacia la cámara anterior. Como digo también, eso disminuye los riesgos de CME. Y gracias a todas estas nuevas instrumentos como micro scissors y micro forceps, se me permite, ¿no es cierto?, remover el lente a través de una pequeña incisión después que les hago una disección de la óptica. Bueno, y siempre que hago una vitrectomía anterior, pongo una sutura córnea. Este no es el caso de este paciente, pero es una cirugía muy similar, con una subluxación sin cápsula, donde el paciente ha tenido un YAG, ¿no es cierto? Este paciente no viajó para hacer esa cirugía, así que generalmente el postoperatorio es con su cirujano original. Entonces, yo cuando no escucho es porque el paciente está bien, ¿no? Entonces, una semana después le pregunto, ¿no?, al cirujano cómo está en mi SCOG, y ella me dice que está muy contento 2040, que no es el 2020, ¿no es cierto? Pero sí está... Perfecto, Sole. Bueno, eso es todo. Te agradezco mucho, discúlpame que te hago apurar, y le damos espacio a que todos hablen. A continuación, I'm going to present Dr. Emilio Perotti from Verona. He is professor of anterior segment and cornea and refractive surgery of the University of the Studi di Verona. Siamo molto lieti di averti qui, Emilio. El doctor Perotti nos va a hablar ahora de lentes fáquicas. Emilio, yes. Whenever you want, you can start. Hi, everybody. Good evening. I would like to share my presentation. Okay. You can see the slides. No, not yet. You have to share your screen. Yes, I'll do it. But okay, just a moment. Okay. I have to exit for a while to share the video. Just a moment. Okay, okay. El doctor Perotti, como les decía, es un cirujano con muchísima experiencia en lentes fáquicas y en cirugía de catarata y córnea, y además tiene proyectos humanitarios muy interesantes. Está instalando un hospital en Guinea, un hospital pediátrico para cirugía de chicos, cirugía de oftalmológica en Guinea. Todo si querés que continuemos con el próximo disertante. Dale, Roger, o Emilio, ¿sei pronto? Porque sí, Emilio salió de la reunión, por eso te... Dale, me meto entonces si quieren. Okay. Dale, Roger. Acá que lo tengo. Justo estaba hablando acá. 2 segunditos, lo tengo. Ahí tengo la presentación, deben estar viéndola. Perfecto, así arranco acá, que preparé únicamente el caso, así no aburríamos. No mientas, Bien. Roger, que hay mucha gente, no mientas. Ahí está.
¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias Patricio y los Jovelina por la invitación. Perdona que no te presenté, pero creo que no hace falta. Tranquilo. Entonces, bueno, ahí le propuse a Patricio hablar de un tema que es un poco controversial para que discutamos y veamos realmente si tenemos algún consenso en este tema, que es el tema del Presvilasic, que ha sido tan controvertido a lo largo de los años. Aclaro que soy consultor de Swing, pero no por eso tenga que faltar a lo que realmente pienso en el tema, que he sido muy crítico en todos estos años. Pero bueno, les pongo un ejemplo. Una persona de 56 años, aclaro político porque ha sido candidato a gobernador en los últimos 2 años por el Frente de Todos en Argentina para ser gobernador de Mendoza, y paciente totalmente hemétrope, 0. ¿Qué empiezan a pensar en un paciente que realmente tiene 0 refracción? 0, es totalmente plano. Y el único problema que tiene, como ustedes ven, es problemas obviamente de la visión cercana, la visión intermedia. Yo sé que hay varios adeptos a quizás colocar un lente multifocal en un solo ojo. Nosotros no somos muy fan de esa opción, pero bueno, quizás algo para que discutamos después. Si a esto le agregamos que el paciente tiene un OSI de 0,5, lo cual quiere decir que no tiene ningún tipo de scattering, es una calidad de visión realmente buena, es un paciente complejo para abordar, con mucha necesidad y muy animado a una opción quirúrgica porque quiere dejar de depender, o por lo menos sentirse más libre con el tema, que creo que ahí es donde está el cambio de chip que tenemos que dar. Nosotros siempre entendimos una cirugía de presbicia como una cirugía definitiva en donde nos comprometíamos que el paciente no iba a usar nunca más anteojo de cerca y iba a ver letras chiquitas. Y creo que hoy lo que hemos aprendido con las nuevas tecnologías es que el objetivo ha cambiado tanto del paciente como del cirujano. Entonces, ahí es donde se nos abre un nuevo abanico, porque nosotros somos esclavos de nuestras palabras, y justamente podemos dibujar un futuro para el paciente en donde podamos encontrarnos. Y esto es lo que quiero hacer énfasis. Entonces, uno de los puntos importantes, voy a cancelar el audio, uno de los puntos importantes es algo que llamamos el test de flexibilidad. ¿En qué consiste este test de flexibilidad que lo hacemos en el consultorio? Consiste en realmente ver qué paciente es más apto a nivel justamente flexibilidad mental para tener un desenfoque en algún ojo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone la visión de lejos al máximo, o sea, se la manifiesta, y lo hacemos leer primero de cerca, para ver realmente cuánto está leyendo de cerca. Después colocamos una adición, generalmente de 1,50 a 1,75 en el ojo no dominante, para ver si tiene binocularidad de cerca. Entonces ahí ya vemos si el paciente tiene binocularidad de cerca. Esto es muy importante, voy a frenar acá un segundito. Es muy importante esto porque me pasó al principio una paciente que no se le hizo correctamente el test de flexibilidad, y nos encontramos con la sorpresa de que ella tenía una exoforia de chica, y que realmente suprimía ese ojo. Y bueno, fue uno de los porrazos que me di hace un par de años, y donde realmente empecé a tomarme esto con muchísima tranquilidad y mucho análisis. Pero si uno hace una cirugía de presbicia en un ojo que después cerebralmente no utiliza para cerca, no tiene ningún sentido. Ópticamente puede andar impecable, pero si después neurosensorialmente no lo está usando, es todo un tema. Así que bueno, importante también, para terminar con ese test, que creo que es algo importante para que se lleven, es que después sí le coloco una dioptría para lejos en el ojo no dominante para ver qué reacción tiene el paciente. Entonces, generalmente hay 3 tipos de reacción. El paciente te comenta, estoy bastante incómodo, veo las letras cruzadas. Otros que ni siquiera te dicen nada, te dicen, no, estoy viéndola perfecto. Y otros que te dicen, veo bien la letra, veo con una mínima sombrita, decís, bueno, fíjate a ver si podés unificar la imagen, y la unifican. Esos son los 3 tipos de reacciones que nosotros al menos encontramos, y de los cuales obviamente lo más fácil es operar a los que no tienen ningún tipo de molestia. Los que tienen intermedio es algo que puedes charlar más, y los que realmente uno ve que saltan muy incómodos, prefiero no tocarlos. Pero bueno, parte que aprendimos también en esta técnica, porque recorrimos todo, lo hicimos a partir del 2010,
con otro láser, en ese momento era de la tecnología Tecnolas, que se llamaba Supracore, hicimos distintas intensidades, distinta adición, distinto diámetro, y siempre vimos pro y contra, por supuesto, menor diámetro central de la adición, más rápida la recuperación de lejos, más chance de perder líneas también. Entonces hoy tenemos un objetivo que realmente es muy parecido a lo que hace la casa Zeiss en el tema Presbion. Es una aberración controlada de 0,6, y en donde nosotros tomamos algunos recados, como por ejemplo qué tan agresivo ser con esa adición central, pues la podemos regular, y el tamaño pupilar de cada paciente. En este caso lo que se decidió es agregar que el paciente tenga una dioptría y media de pseudo acomodación, es de poder relativo, que esto básicamente va a ser realmente muy suave para el paciente. ¿Y por qué? Porque lo que buscamos básicamente es mejorar esa funcionalidad del día a día. No buscamos que el paciente lea la letra más chiquita. Lo que buscamos, como les digo, es que el paciente pueda tener ese día a día con el teléfono. Y si ustedes se fijan los resultados, esto es inmediato, obviamente siempre es normal que estén bastante más miopes al principio, pero los resultados son excelentes. Y fíjense la topografía a diferencia de lo que estábamos acostumbrados. Es una topografía muy suave, no es una topografía agresiva con una córnea hiperprolata realmente agresiva, tiene una zona de transición bastante hacia la periferia, y con los meses uno va viendo cómo, esto es a la semana, y vamos a ver a los 6 meses después, pero fíjense que tiene una visión súper funcional, paciente muy muy contento, y es lo que estamos observando, cambiando nuestra estrategia. No es más prometer que nunca más vamos a usar anteojos, de hecho les digo, esto es para no usar anteojos la mayoría del día. Fíjense la aberración de alto orden, preoperatorio 0,12, postoperatorio 0,3, hay una distorsión de la calidad de visión, pero cuando uno unifica esto entre los dos ojos es totalmente tolerable si uno hace bien las cosas, y realmente los pacientes están muy contentos. No lo considero la opción para una paciente más 3, 50 años, 52 años, me sigo quedando con los trifocales, pero sí es un puente justamente para todos esos pacientes que vienen hemétropes o presbitas jóvenes que tienen menos de una dioptría de defecto. Creo que esto es una gran alternativa para ellos que tenemos que tener en cuenta. Otro paciente rápido para respetar el tiempo, 48 años, en este caso con una hipermetropía muy leve también, fíjense las córneas preoperatorias, buen OSI, una lágrima que no es la ideal, yo siempre recomiendo entre patrón 1 y 2, pero bueno, en este caso se decidió avanzar, y lo mismo, agregamos 1,50, fíjense en este caso cómo es más evidente, porque se le corrigió un poquitito más de hipermetropía, que es un poquito más fuerte la adición, se ve mejor que en el otro caso, y bueno, también paciente muy muy contenta, realmente cuando uno ve los valores de MTF, son aberraciones mucho más controladas con lo que tenía antes, los pacientes no pierden líneas de visión, que creo que ese es realmente el sentido de esta técnica, y mi ánimo hoy era volver a traer esto a la mesa de discusión para ver si es viable, si lo consideran viable. Creo que acá está el secreto, no hay pérdida de líneas visuales, la mayoría de los pacientes realmente manifiestan buenas visiones en tanto cerca, obviamente que no es el máximo fuerte, porque el promedio es 20-30, no es un 20-20, pero tienen una distancia intermedia muy aceptable, el 60%, el 100% 20-40 mejor a 60 centímetros, como van a ver. A los 3 meses, perdón, 100% 20-25 mejor a 60 centímetros. Y como les digo, insisto que esto es clave, no hay líneas de pérdida de mejor visión corregida, que creo que acá está el secreto. Es hacer un perfil muy suave que pueda ser tolerado. Anda cerrando. Ahí terminamos. Entonces, si bien en los cuestionarios de satisfacción hay una dificultad moderada para leer cosas chiquitas, lo importante es que la mayoría de estos presbitas jóvenes no usan para el teléfono, que creo que es el gran objetivo hoy, y la mayoría no usa anteojos, a pesar de que lo estamos diciendo. Así que bueno, creo que con esto está más que completo lo que les quería dar. Muchas gracias. Excelente, Roger, muy buena la clase. Después la discutimos ahora, cuando termine el doctor Emilio su presentación, discutimos estos últimos 3 casos. Emilio, ¿sei pronto? Está ahí, Sensa.
audio. A ver. If you... Adesso. Ok. Sei pronto adesso? Can you enable me to share the video, the screen of my laptop, because I pressed this host disable attend screen sharing. I think something. Emilio, you have to open the video. You have to open the video como anfitrión, and then you have to press share screen. Yes, share. Pero dice que no tiene la screen share. Que no le permite ponerlo como anfitrión, coanfitrión. Try there, Emilio. Try there. Okay, perfect. There. Okay. Excellent. Okay. Can you Excellent. Yes. See the slide? Okay. Perfect. I prepare some slide with an overview on the Artiflex Fakkiol. Is not the case to tell some basics concept, but I would like to try to bring some discussion from the slides. So, you know, there is a variety of refractive surgery options to correct anisometropia, excimer laser, and phacoemulsification other than the Fakkiol. Obviously, you know very well that with the excimer or femto laser in respect of smile procedure, we have to take in account corneal thickness. We can treat only mild to moderate myopia. We have to pay attention with the astigmatism more than 3 diopters. In the other case, phacoemulsification, especially in highly myope, have a relatively high risk to retinal detachment after phacoemulsification and more than an eventual YAG laser capsulotomy. Obviously, you know that after IOL implant, you have a loss of accommodations. So, in case of high myopia, or if I have some corneal problem, I choose for a Fakkiol. My first choice is the Iris Claw. Here we are some concept that Professor Well shared with us at the SSCRS meeting in Copenhagen. And what we know it is that almost 40 years after Professor Wars developed the concept of Iris Claw, up to date, this concept is still safe, efficient, and predictable. Obviously, the most advantages that we have is the reversibility of the surgery, the preservation of accommodation, and a very broad spectrum of metropic correction. With the Iris Claw, we pass some problem that we could have with other Fakkiol. For example, the sizing of the yawl, the centration in the pupil, and if we have to manage some abnormality with the anterior segment of the eye, most of the time a iris fixation could allow to perform the surgery even in complication cases. You know that we have two kinds of Artisan and Artiflex. Artisan is not foldable, the history is very long.
In 2003, there is available a toric one, and in the same years appear the foldable model of this lens. The difference in the optic mainly, that is silicon made, and the optic remain in PMMI. At the same moment, the toric version of ArtiFlex is still available. I think we can surpass this slide just to underline that Artisan can correct myopia from -1 till -25, and from +1 to +12 for hyperopia. We have a broad option to correct astigmatism from 1 to up to 7.5 diopters. In the foldable model, we have some limitation because we have no correction for hyperopia, and we are able to correct up to 14 diopters of myopia and up to 5 diopters of astigmatism. We can just discuss about the cases. We know very well that we can correct high astigmatism and myopia, but I think very useful the use of ArtiFlex and Artisan to correct high astigmatism or spherical metropia after radial keratotomy or after corneal transplantation, both PK or DALK. Obviously, if you perform a DALK, you have a more safe scenario. You can manage also with some irregular astigmatism due to first or second stadium of keratoconus that is still cross-linked or is a frust form. I use Artisan up to 14 diopters, and I choose the toric version if I have to manage more than 2 diopters of astigmatism, of course, due to a larger corneal incision that is 5.5. When I have a myopia less than 14, obviously my first choice is to ArtiFlex because the corneal incision is smaller, and I choose a toric version for high precision when I have to manage an astigmatism more than 1.25 diopters. Some exclusion criteria. As I say, an iris Bombay obviously is an exclusion criteria, but a concave iris pigment is not for me an absolute contraindications. You have, of course, an anterior chamber depth more than 3.2 and a critical distance to endothelium of 1.3. This is the rule, but in my clinical practice, I have the Visante OCT and I have the refractive pack with the Visante, and I can simulate the position of the IOL in the anterior chamber prior to surgery. So most of the time I follow what I can see at the Visante image. Complication, you have to pay attention to the pupil. Obviously, a large pupil, more than 7, have an halogen glare, mostly in the nighttime. Cataract, I don't think that ArtiFlex or Artisan induced a very amount of cataract. In this respect, I saw the presentation of Professor Well, and when I have to manage a cataract with an ArtiFlex or an Artisan inside the eye, I prefer to perform the phaco under the phakic IOL and put it away just at the end of my surgery.
Why? Because in this case, I can perform de facto with a small incision, and then I can enlarge the corneal tunnel to bring out the phakic only at the end of my surgery. Loss of endothelial cells. Just in a few minutes, I show my data and what appear in literature. Yes, there is a problem related to endothelial cell counts with all lenses in the anterior chamber, but when we measure the endothelial cells, we can find that we have a loss of endothelial in the very post-op period, mostly due to the surgical manipulation. And in the time, the endothelial cell loss is quite physiological. High pressure of the eye. The Artisan and the Artiflex is out of the angle, so the problem with the chronic glaucoma is not so commonly. Obviously, you have to perform iridectomy when you place this kind of lens to avoid pupillary block. How to calculate? I use the ArtiCalc that is available at the Ophtec sites. And how to place the toric version? There is a lot of items to use. I base on the topographic map, obviously. I use an electronic caliper. Then I check the marker under the microscope during the surgery. How to make the surgery is not my video due to the short time that I had to prepare the presentation, but more or less this is my technique. I don't perform any marker. The only difference in regard of this video, I perform first the main incision, then I put some acetylcholine to constrict the pupil. In a toric version, I mark. Then first of all, I perform the main incision. I put the lenses in the eye. I place where I want, central to the pupil, and only after this moment I proceed with paracentesis in order to put the paracentesis just to have an enclavation maneuver that is comfortable to me in respect, obviously, to the lens position that I have decided during the surgery in the moment of the positioning of the IOL. So some data from the literatures. We have a lot of data and we know that we can correct very well the ametropia with quite the 70% of the patient that reach 20/20 without spectacle. Less than 2% of patients lost 2 lines of best corrected visual acuity, and also the cylindric component is well corrected with 75–80% of the patients that beneath 0.5 diopters of cylinders after surgery. Again, with the cell loss, in this big group, Professor Nuitz from the Netherlands observed endothelial cell loss of about 5% during the first
3 months, and this is due to the surgical insult. No, there is no chances after 6 months. There is a bit cell loss in the time. I mean, you can notice a quite slight endothelial cell loss in about 4 or 5 years. Excuse me, Emilio, yeah. If you want, if you can resume, I will. Yes, there is some study that confirm that Artiflex is better than PRK for eye myopia in terms of best correct visual acuity, in terms of contrast sensitivity, and in terms of aberrations. The efficacy, there is no difference in respect with the femtolasic, and is very versatile because you can manage patients that there is a contraindication with laser surgery. My personal experience, up to now, I performed 341 iris fixated YOL, no one explantation due to cell loss. My rate of cell loss after 4 years is about 6%. Good result in terms of astigmatic corrections. How will you see? There is my clinical practice. I perform a Bisante, then I put the Artisan or Artiflex when I will choose, and I can see the distance and the pore form of the YOL in the anterior chamber. This is a case. It was a nurse in our hospital. He used to wear contact lenses, and in one eye he suffered about a bad acanthamoeba keratitis. So we perform a DALK and a phaco in this eye, and in the other eyes, due to the refractive error, is about 10 diopters of myopia and 2 diopters and half of astigmatism. We choose to put an Artiflex toric with an excellent result. This patient is have this lens for almost 8 years, and up to now the cell counts, the IOP is very well compensated. So I think this is a very good option for eye myopia. It still maintains a physiological accommodation. The visual acuity, the visual quality is also very high, comparable to the contact lenses, and is better than the most of laser vision correction. It's a reversible surgery. You can remove the lenses, high biocompatibility, and I think it's very effective to manage post PK or fruit keratocone patients. Just it. Excellent, Emilio. I appreciate your presentation. It was very, very clear. We got no much time to stop for discussion, so we will continue with Oscar Mayo. ¿Seguís vos? Y dejamos la discusión para después, si hay tiempo. Dale. Oscar es un gran amigo.